Bueno, pues en esta ocasión damos la bienvenida al doctor Marco Antonio Sánchez Ramos, que viene con la investigación biomédica de área de neurociencias. En esta ocasión nos acompaña para hablar acerca de la red compleja para conocer el SARS-CoV-2, al cual le damos la más cordial bienvenida al CECITEC para contribuir a este proyecto transversal con el que trabajan los docentes. Y para dar inicio, voy a hablar un poco acerca de su formación para presentarlo. Él es biólogo de la Facultad de Ciencias de la UNAM, con maestría y doctorado en investigación biomédica en el Instituto de Fisiología Celular de la UNAM, gerente de investigación clínica en la farmacéutica Hoech, responsable de proyectos de fase 3 y 4 de 1990 a 1996. También es profesor de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Querétaro desde 1997. Es también autor y coautor de diversos artículos de investigación científica y de comunicación de la ciencia. Miembro de la Red de Divulgadores de Ciencia del Estado de Querétaro. Es responsable del Laboratorio de Realidad Virtual y Comunicación de la Ciencia de Facultad de Ciencias Naturales de la UAC. También es productor del programa de radio de divulgación de la ciencia en Radio UAC. El día de hoy tenemos el honor de que nos acompañe para hablar de este tema, al cual le agradecemos y le damos la más cordial bienvenida. Adelante, doctor, empezamos. Muy bien, muchas gracias, Maite. Le agradezco a la profesora Maite Rodríguez, al CECITEC y a todos los que me escuchan. Y vamos a platicar sobre esta red compleja para conocer el SARS-CoV-2. Esto es un asunto que tiene que ver no solamente con aspectos de biología molecular, biología celular, las vacunas y demás, sino tiene que ver con toda una red, una red de comunicación. Y por eso le puse como título la red compleja. Voy a poner en toda la pantalla para que se vea un poquito mejor. Muy bien, entonces empezamos. SARS-CoV-2, su nombre viene porque en inglés se llama síndrome respiratorio agudo severo, coronavirus, número 2. Ya tenemos un número 1 al que se le llama simplemente SARS-CoV y aquí tenemos al SARS-CoV-2. Las variantes del SARS-CoV-2 se les llama simplemente eso, variantes, no le ponemos un número más. Del lado derecho encontrarán la fotografía clásica que ustedes han visto en cualquier parte de periódicos, noticieros, revistas. Todos utilizamos esta figura porque es muy representativa. Se ve en gris la parte de la cubierta que está hecha de lípidos y por lo tanto los lípidos se pueden deshacer con jabón y nos recomiendan siempre lavarnos bien las manos con jabón, la cara si tocamos algo con las manos contaminadas, porque el virus es muy débil, responde, se quiebra toda la envoltura, simplemente lavándonos las manos. Pero lo más importante en términos moleculares son estas bolitas que están aquí y sobre todo estas partes rojas que están acá. Estas partes rojas son proteínas, la proteína Spike, que seguramente ustedes ya oyeron hablar en alguna otra plática. El diagrama de abajo encontramos al virus, está la cápsula en color rojo, la que les digo que se rompe cuando utilizamos jabón. Aquí están las pequeñas bolitas, proteínas estructurales, proteínas que le permiten al virus salir una vez que ya se formó en el interior de la célula. Y aquí tenemos una parte muy importante que es el RNA. No es un virus de DNA, es un virus de RNA y tiene que tener un mecanismo que le permita pasar a DNA cuando infecta las células
El DNA se puede insertar a todo el genoma de la célula huésped y así empezar a producir todas las proteínas que estamos viendo aquí. Lo principal entonces son estas proteínas a las que les llamamos espiga o spike. Aquí está una representación molecular, una secuencia de aminoácidos de la proteína spike. Al final de la plática, si tengo tiempo, les voy a enseñar cómo visualizar esa proteína e incluso cómo modificar algunas de las secuencias de aminoácidos. Lo primero que tenemos que hacer es conocer al virus. El conocimiento es parte de la ciencia y una vez que conocemos al virus, ahora sí podemos hacer una aplicación del conocimiento y a esto le llamamos tecnología, conocimiento aplicado, transferencia de información y algunas otras cosas que podemos hacer. Específicamente, cuando estamos conociendo al virus y al mecanismo de infección, le llamamos conocimiento científico. Y cuando estamos haciendo, por ejemplo, fármacos, vacunas y algunas otras cosas que ya les platicaré, estamos haciendo el uso de la ciencia y generalmente le llamamos tecnología. Ustedes, estudiantes, están en un bachillerato que tiene estos dos componentes, es ciencia y tecnología. Por lo tanto, me parece que esta plática va a envolver a esas dos cosas, al conocimiento científico y a la aplicación de ese conocimiento a la que llamamos ciencia. Bueno, lo primero es conocer al virus. Ya les comenté algunas cosas que tienen que ver con las proteínas spike. Y desde el 7 de enero del año pasado, se conoce ya la secuencia genética de este virus. Es muy rápido ahora, ya no se tarda unas semanas, meses o hasta años. Se puede hacer en días la secuenciación cuando es un organismo o cuando es un virus pequeño y la secuencia genética es relativamente pequeña. La tecnología ya está al alcance no digo de cualquiera, pero sí se pueden hacer investigaciones incluso estando en un colegio de ciencias y tecnología, como en el caso de ustedes. Claro, se tiene que pagar, pero no es una cifra extremadamente grande. Se pueden hacer pequeños proyectos que tienen que ver con la secuencia genética de algo. Por supuesto, no podemos manejar a este virus, se tienen que trabajar en laboratorios especializados con alto nivel de seguridad, pero sí se pueden hacer algunas otras secuencias genéticas para saber cómo se hace para conocer este tipo de tecnología. Desde enero, repito, se sabe la información genética que trae dentro el virus y actualmente sabemos que hay una gran cantidad de variantes. Este virus y esta información genética que fue descrita desde el año pasado, ahora sabemos que pequeñas variaciones hacen que el virus siga siendo SARS-CoV-2, pero con pequeñas variaciones. Esas pequeñas variaciones nos hacen preguntar una cosa muy importante. Cuando se empiecen a aplicar las vacunas van a poder interaccionar con la proteína spike o con cualquier otra proteína y esas variantes también van a ser incluidas. Esa es la pregunta que teníamos hace algunos días y parece que sí. Las vacunas que se están aplicando a nivel mundial parece que están cubriendo las variantes del SARS-CoV-2. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, desde hace un año conocemos la secuencia genética y sabemos que esta estructura de proteínas está dado por esta secuencia genética. Y debido a que se hace un trabajo a nivel mundial, se pueden saber
todas las pequeñas variaciones que pueda haber en esas proteínas. Es un trabajo descomunal, es un trabajo integrado, y eso es un poco lo que les voy a contar en esta ocasión. El sistema complejo. Un sistema complejo no es que sea complicado, hay que diferenciar entre complejo y complicado. Complicado puede ser una computadora, puede ser el motor de un carro, ¿sí? Uno abre el cofre y pues, al menos yo, que no sé básicamente nada de coches, se me hace muy complicado. Claro que lo puedo conocer y cuando llegue a conocerlo, realmente va a ser muy sencillo el funcionamiento. Pero un sistema complejo, a veces nos cuesta saber cómo funciona y predecir algunas cosas. Es diferente. Un sistema complejo tiene varios elementos interconectados. Son interdependientes. Imagínense en un salón de clase, ¿sí? Un salón de clase puede llegar a ser un sistema complejo. ¿Cuáles son los elementos que están interconectados? Las personas, los estudiantes, el profesor y cualquier otra persona que esté interaccionando. Son interdependientes, claro. Un estudiante que no esté estudiando no forma parte del sistema. Un profesor que no interaccione con los estudiantes no forma parte del sistema. Así es que están interconectados. Son diversos, claro, vean a su alrededor, si es, o imagínense, porque ahorita no están en clase, no están en un salón, pero imagínense que hay diversidad de opinión, diversidad de personas, diversidad de historia y demás. ¿Son adaptativos? Pues, ¿qué más, no? En este momento nos estamos adaptando a nuevas condiciones. El sistema es más que la suma de las partes, por supuesto. Las personas piensan más cuando están trabajando en equipo y es muy importante seguir trabajando en equipo. Se producen cosas diferentes, se piensa de una manera diferente. Por lo tanto, el sistema, el salón de clase, por ejemplo, es más que la suma de las partes. Con comportamientos no lineales, sí, a veces creemos que 2 estudiantes es mejor que 1 y 3 es mejor que 2, pero a veces llega un estudiante y de repente lanza una idea fabulosa y no importa si eran 5 o 20 estudiantes, con uno solo que dé una idea increíble, se pueden cambiar un montón de cosas dentro del sistema. Por lo tanto, no es lineal, no suman estudiantes o elementos y se suman cualidades del sistema complejo. Es difícil de predecir, claro, no sabemos si un estudiante va a lanzar una pregunta fabulosa, ¿no? No lo sabemos. Sabemos que puede ocurrir, pero no sabemos cuándo ni en qué momento va a salir. Es difícil predecir. Y los elementos son emergentes, es la cualidad más importante de un sistema complejo. Una vez que se interacciona, salen cosas que no nos esperábamos, salen cosas novedosas y eso es lo interesante, pero lo complicado. Ejemplos, el clima. El clima no se puede predecir como quisiéramos, se adapta, los elementos son interconectados, hay demasiados elementos emergentes, el cerebro es otro ejemplo de sistema complejo y por supuesto el SARS-CoV-2. Voy a dar un relato rápido, no espero que se entienda todo, sino lo que quiero es que vean la complejidad, los sistemas interconectados. Así es que ustedes ya con calma podrán ver este video las veces que quieran y entender algunas de las partes que voy a comentar. El virus lo tenemos que conocer. Entender al virus implica que ese virus tenemos que saber cómo entra a la célula y cómo responde esa célula para poder combatir a ese virus o, en su caso, cómo ese virus cambia su RNA a DNA para que empiece la maquinaria de la célula a producir una buena cantidad de viriones.
Aquí tenemos el ejemplo de cómo van saliendo estos viriones. Y una vez que tenemos esto, empezamos a conocer el sistema que tenemos nosotros para combatir a los virus. Y estoy hablando del sistema inmunológico. 3 tipos de célula, de manera muy general, pueden combatir al virus. Una célula que traga, se le llama fagocitos. Si los atrapan a los virus antes de que entren a las células, se anula el efecto. Ya, no hay ningún problema. Pero no suele ocurrir porque estos son lentos para reaccionar. La segunda célula, células del sistema inmunitario llamadas células T, atacan directamente a las células infectadas. Ya debe de entrar el virus, ya debe de reconocerse que es una célula infectada y las células T atacan. Estas células T liberan citocinas y han oído hablar de la tormenta de citocinas, que muchas veces es la causante de problemas o síntomas graves. Y tenemos un tercer tipo de célula que libera anticuerpos. Y estos anticuerpos son los que se detectan en las pruebas rápidas y son los que se espera que se produzcan cuando haya vacunas. Por lo tanto, tenemos que conocer al virus, tenemos que conocer a nuestro sistema inmunitario para poder empezar a entender cómo funciona la industria farmacéutica, la biomedicina, los países que a veces producen, a pesar de que tengan carencias, como en el caso de Cuba, o que sean inmensamente ricos, como en el caso de Estados Unidos, también de China y demás. Yo resalto al caso de los cubanos, que siendo un país muy pequeño, con una población pobre, con bloqueos constantes de Estados Unidos, y a pesar de eso, ya tiene 4 vacunas, y seguras y eficientes. México no tiene en este momento ninguna. ¿Sí? Para empezar a ver por qué está ocurriendo esto con México, tenemos que saber algunas otras cosas que ya vamos a revisar. En fin, regreso a este asunto y una vez sabiendo cómo funciona el virus, cómo funciona el sistema inmunitario, podemos entender cómo funciona la industria, la biomedicina, los fármacos y las vacunas. A esto le llamamos ciencias biomédicas. También nos están obligando a entendernos a nosotros mismos, es decir, por qué a los que son obesos y tienen diabetes y tienen hipertensión son más afectados. Y esto se debe a que estas 3 enfermedades que por casualidad México tiene y es casi el primero a nivel mundial con estas 3 enfermedades, parece que tenemos síndrome metabólico. No voy a explicar en este momento, lo podrán averiguar y si tienen algún problema, comuníquense conmigo. Este síndrome metabólico produce una gran cantidad de estas moléculas que son los receptores que se encuentran en la célula y que permiten al virus entrar fácilmente, infectar rápidamente y provocar problemas mayores. A esto le llamamos ciencias médicas. Tenemos que entonces cuestionarnos cómo está el sistema de salud a nivel de nuestro país, deteriorado completamente, años y años en donde no intervinieron los gobiernos para poder rescatar al sistema de salud. La nutrición desastrosa, permitieron que las empresas como Coca-Cola, Bimbo y otras nos alimentaran básicamente de manera errónea. Y bueno, para eso necesitamos conocer alguna parte de la historia, ¿no?, de nuestro país, en donde bajó el sistema de salud y se enriquecieron una gran cantidad de empresas. A esto le llamamos ciencias sociales. Las ciencias sociales que tienen que ver con la historia, la economía, la sociología. Las personas que quieran conocer de veras
por qué nos está afectando tanto el virus a nivel mundial, pero principalmente a nuestro país, tiene que conocer no solamente la parte molecular, médica, biomédica, sino la historia. Si no conocemos la historia, no podremos entender por qué nuestro país tiene tanta cantidad de personas que no deberían de estar graves ni muertas. Todo eso lo podemos conocer a través de las matemáticas, aunque no les guste, aunque crean que las matemáticas es simplemente contar y multiplicar o hacer derivadas, no, la matemática nos puede explicar cosas increíblemente sencillas de entender, pero que en nuestra cabeza parece que son complicadas. Por ejemplo, esta pequeña gráfica, que espero que se pueda comprender rápidamente, con una fórmula sencilla podemos saber que esta línea no debería de ser rebasada. Si fuera rebasada, los sistemas de salud, los hospitales, los médicos, serían insuficientes para poder eh, eh, combatir a nivel de la sociedad a este virus. A este le llamamos límite hospitalario y con fórmulas matemáticas relativamente sencillas podemos entender qué significa el límite hospitalario. Las medidas que se tomaron desde el principio han permitido que este límite hospitalario no haya sido rebasado. En México no ha sido rebasado, como en algunos otros países. Claro, los noticieros y personas que siempre están en contra de las medidas nos hacen creer que es un desastre, pero no, la matemática nos dice otra cosa. A esto tenemos que entender los modelos matemáticos, la explicación de las cosas, pero en este momento tenemos que saber que la matemática ya no es una matemática sencilla y trivial, sino es una matemática de sistemas complejos y caóticos. No se vayan con la finta de que es muy complicado, ¿eh? Lo que estamos haciendo es un sistema muy complejo, es decir, con muchas interacciones, lo estamos reduciendo a matemáticas relativamente sencillas, como, pues, como el clima, por ejemplo, el clima maneja sistemas complejos. Llegamos a que esta situación de sistemas complejos nos lleva a ver los ecosistemas, los lugares grandes, en donde hay una serie de interacciones, el clima, la vegetación, el agua, los ciclos biológicos, biogeoquímicos y demás, que estamos destruyendo porque hay más ciudades, ciudades que están compitiendo con los recursos naturales, con los recursos naturales de ambientes naturales, con los animales, las plantas, los hongos, todos los organismos que pertenecen a un ambiente natural, lo estamos bloqueando, estamos destruyendo sus interacciones. Y este problema, por ejemplo, estamos elevando los niveles de CO2, genera cambios climáticos y es un desastre, ¿no? Para saber cómo repercute eso en nuestro sistema que estamos estudiando, que es el virus, tenemos que tratar con ciencias ambientales. Y esto nos permitiría entender por qué estamos más cerca de los murciélagos o de animales que pueden ser portadores de virus y que nos pueden infectar. Y a esto se le llama zoonosis. Entonces se le echó la culpa al murciélago, después al pangolín, ahora regresan al murciélago y no saben exactamente qué animal fue el causante, pero ojo, ahorita no sabemos exactamente qué animal, pero después vamos a tener el problema de que las infecciones van a ser seguidas, las pandemias estaremos esperando, algunas que otras en lo que va del siglo, y no sabremos exactamente qué animal es el causante del paso de los virus. Pero lo que sí sabemos
es que este deterioro que estamos haciendo a los ambientes naturales es la causa principal de esta interacción anómala que provoca que haya infecciones, haya como combinaciones entre los virus y haya un proceso de zoonosis, es decir, del paso de la infección de ese ambiente natural hacia un ambiente humano. Y también, si alguien conoce bien, el regreso, nosotros podemos infectar a los animales en ambientes naturales por un problema de invasión de ambientes. A esto le llamamos zoonosis. Y a todo este conjunto de estudios le llamamos ciencias naturales. Vean este panorama, jóvenes, a esto le llamamos sistemas complejos. ¿Quieren entender de a de veras al virus? Tendrán que saber todo esto, desde la biología molecular, pasando por la celular, fisiología, matemáticas, ciencias sociales, ciencias ambientales, evolución y un montón de cosas. No es que estén obligados ustedes a entender todo eso, sino lo que deben de estar conscientes es que si quieren conocer y entender y participar en este tipo de investigaciones o transferencias de tecnología, tendrán que tener un panorama global. Como resumen, digamos, de esta plática, un sistema complejo tiene elementos interconectados. Vean la interconexión. Son interdependientes. Por ejemplo, este ejemplo. Si hay un problema metabólico, entonces tiene que ver con este límite hospitalario, por ejemplo. Es una interconexión. Son diversos, adaptativos. Claro, es diverso y adaptativo. Por ejemplo, ¿no? Es más que la suma de las partes. Ya vieron que entender todo esto nos abre muchos caminos. Es mucho más valioso entender en conjunto que solamente dedicarse a una molécula. Es difícil de predecir y los elementos, hay elementos emergentes, ¿sí? No sabemos exactamente cómo va a cambiar para mañana, para la siguiente semana, porque son impredecibles este tipo de sistemas. Pero surgen elementos emergentes como la zoonosis, como este problema que viene de la mala alimentación, son elementos emergentes que debemos de conocer en un sistema complejo. Para terminar, entonces, tenemos que saber entender que los sistemas complejos no son difíciles de entender, sino nos lleva tiempo entender. Y para que sea un mejor entendimiento de este sistema integral, tenemos que trabajar en equipo, con microbiólogos, con técnicos, con científicos, con biólogos moleculares, biólogos, evolucionistas y demás. Entonces, ahorita que están estudiando el bachillerato, empiezan a entender que cuando ya entren a otros niveles de estudio, tengan conciencia que su sistema de estudio no es estudiar una o dos cosas, es estudiar el conjunto para poder comprender mejor los elementos. Si ustedes tienen alguna duda, por favor, escríbanme al correo electrónico que está aquí en esta última imagen. Estos son mis datos. Yo trabajo en la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Querétaro y ahí está mi correo electrónico. Nada más me resta volver a agradecerle a Maite Rodríguez, al CECITEC, la oportunidad que me dieron para poder platicar con ustedes. Gracias. Muchas gracias, doctor, por la participación. Creo que es un tema muy interesante y ya van a tener oportunidad nuestros alumnos de analizarlo.
Entonces ya nada más les pediríamos a los maestros que proyecten esta presentación, recolecten las dudas que se deriven de esta conferencia para hacérselas llegar y nos pueda apoyar a resolverla en caso de haberlas, ¿sí? Claro que Muchísimas sí. gracias por la participación y estaremos en contacto para otras futuras conferencias. Hasta luego. Hasta luego, que le vaya muy bien.